Bueno, la idea es muy cortito, en 10 minutos, charlar de este tema. El otro día la doctora acá, no sé si está, Antonella, está por acá, ¿no? Habló de otra variedad más de estenosis aórtica. Bueno, una posibilidad sería analizar en detalle todo esto, pero realmente me excede toda esta historia, ¿verdad? Así que, y además hay gente acá que debe tener todo esto muy analizado, muy estudiado y evaluado y demás. Así que yo voy a hacer una pequeña aproximación general, como clínico, y bueno, miremos a ver cómo nos va. Combinando datos. Nosotros medimos el gradiente en la estenosis aórtica y medimos el área, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo pueden estar estas dos variables? El gradiente puede estar alto o puede ser un gradiente en un rango moderadamente aumentado. El área valvular puede ser normal o puede ser disminuida. Ahora bien, si el gradiente está alto, como decía con el doctor Lombardo el otro día, no tenemos duda, tiene una estenosis aórtica, pero después de ahí en más, todo es posible. Si el área valvular está normal, se acabó la historia, ¿verdad? Si está disminuida, tenemos un problema. De manera que si sacamos que el gradiente alto ya no es un problema porque el paciente tiene una estenosis aórtica severa, y si sacamos que el área normal tampoco es un problema porque ya no hay estenosis aórtica, nos quedan que estas dos variables, gradiente y área, pueden darse solamente, son fijas y se dan en estas condiciones. Un gradiente no normal, bajo, pero alterado, y un área valvular reducida. ¿Ok? Estas serían dos condiciones que son estables. Ahora bien, con esto la fracción de eyección puede estar deprimida y el volumen sistólico puede estar deprimido. La fracción de eyección podría ser normal y el volumen sistólico estar deprimido. La fracción de eyección puede ser normal y el volumen sistólico puede ser normal. Es decir, estas dos variables las podríamos en este escenario combinarlas de todas estas posibilidades. ¿De acuerdo? Caída de la contracción con caída de la perfusión, función normal con caída de la perfusión y todo normal. Ok. Este es el clásico, bajo flujo, bajo gradiente. Esto es bajo flujo, bajo gradiente paradojal. Y esta es la última, la nueva paradojal que se discutió el otro día. De manera que, más allá de todo esto, más allá de poder retener absolutamente todas estas posibilidades, uno diría, voy a combinar en este escenario todas las posibles condiciones que puedan existir y uno se encuentra con toda esta historia. ¿Ok? Pero falta una, que es que la fracción de eyección esté normal y que el paciente tenga un volumen sistólico, que la fracción de eyección esté deprimida, perdón, y que el paciente tenga un volumen sistólico normal. Esto no sé cómo se llama, pero a lo mejor existe, no sé si existirá o no existirá. Yo le puse, bueno, esto parece ser, ¿se acuerdan de la tabla periódica donde me leí, donde en un momento dado alguien decía, me parece que acá falta algo? Bueno, no más. Todo esto ustedes dicen, qué difícil es, pero no es difícil. Ustedes simplemente, cuando el paciente tiene bajo gradiente con baja área, combinan en todas las posibilidades que existentes y ya está, y van a tener esto. Así que no hace falta memorizarlo. Voy a decir, esta es frecuente, esta está ahí en el interrogatorio, y el otro día con la presentación de la doctora Antonella nos encontramos con esta situación que era nueva. Así que dije yo, bueno, a ver, debe existir algo más, y en un intento de ser original, digo, va a estar la estenosis aórtica NN. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay plausibilidad biológica en todo esto? Sí, uno encuentra plausibilidad biológica. Si el paciente tiene mala función, tiene mala perfusión. Este es el volumen sistólico. Yo lo puse en indexado, pero sería el volumen sistólico indexado. Si no se contrae, no tiene un buen volumen sistólico, y eso con un área chica va a hacer que no tenga gradiente. Cierra perfectamente. Bajo flujo, bajo gradiente. Mala función, mala perfusión, área chica, no tiene gradiente porque no le alcanza la perfusión a tener gradiente. La paradojal también tendría una cierta lógica. La fracción de eyección está normal, pero es un ventrículo chico. Tiene un volumen de fibroblásticos chico. Por lo tanto, una fracción normal sobre un ventrículo chico hace que no tenga perfusión. Si no tiene perfusión, bueno, es lo mismo. Sobre un área chica no va a haber gradiente. Esta sería la paradojal. Esta ya tenemos un problema. El otro día, no sé, nos estábamos rompiendo la cabeza. ¿Cómo puede ser que con bajo gradiente y baja área la fracción es normal y no tenga perfusión?
Bueno, ahí empezamos a decir que a lo mejor hay un problema de la medida, de las mediciones y qué sé yo. Bueno, si existe esta cosa que no podemos explicar, ¿por qué no puede existir esta? ¿Verdad? Podría existir. Que un paciente tenga un ventrículo dilatado, que baja la fracción de eyección, la perfusión no es buena, ¿verdad? Pero lo que no podríamos explicar es con esto por qué el área valvular nos genera gradiente. Pero en definitiva, más allá de toda esta elucubración fisiopatológica, la cosa termina resolviendo en que yo combino todo contra todo y voy a tener todo esto. ¿Ok? Y es factible combinar contra todo. Ahora bien, el problema es lo siguiente. Esa interpretación fisiopatológica hay que analizarla, pero ojo porque también hay una vinculación matemática acá. Fíjense ustedes lo siguiente. Si a un paciente le cae el volumen sistólico, o tiene un volumen sistólico normal en estas dos condiciones, y yo mantengo el área normal, ¿se entiende lo que digo? Es decir, un paciente tiene la misma área que otro. Uno de ellos tiene caída de volumen y otro tiene un volumen normal. No hay ninguna duda que el gradiente tiene que ser diferente, porque están vinculadas matemáticamente. La forma con la cual yo calculo esto incluye variantes, que es la relación entre el área y la integral flujo y la integral velocidad-tiempo, que me permite, por la ecuación de cantidad, calcular el gradiente. Están vinculadas matemáticamente. De modo que dos tipos, uno con volumen sistólico normal y otro con volumen sistólico deprimido, si el área es lo mismo, van a tener diferentes gradientes. Puedo yo no demostrarlo. Ahora, la otra. Un paciente que tenga el mismo gradiente, dos pacientes que tengan el mismo gradiente, pero uno tiene caída del volumen sistólico y otro del volumen sistólico normal, van a tener diferente área. ¿Por qué? Porque en la fórmula están imbricadas. De modo que, más allá de la interpretación fisiopatológica que yo haga, ojo, estoy analizando cosas que las estoy midiendo de la misma forma. ¿Cómo estoy midiendo? Estoy midiendo volúmenes que pasan por un área, conozco el área, y cuando multiplico esa área por la integrada de velocidad-tiempo, me da esta historia. De modo que existe una vinculación, además de una interpretación fisiopatológica. Siempre estamos nosotros tratando de interpretar todo, pero ojo, está todo vinculado con todo. Y el otro problema, cuando hago todo esto, es la exactitud de la medición. Si yo fallo en un pequeño problemita, por ejemplo, creo que acá los médicos de ecocardiografía, el doctor Falcone, el doctor Berti y el doctor Pizarro, muchas veces han dicho, ojo, porque el cálculo del área subaórtica tiene sus problemas, ojo, con eso cambio el gradiente, con eso puedo cambiar el volumen sistólico y con eso puedo cambiar el área valvular. Y es muy sensible la forma que tenga el tracto de salida del ventrículo izquierdo y va a influir mucho en las mediciones. De modo que yo puedo interpretar mucho fisiopatológicamente, ojo, pero si la medición tiene una pequeña falla, como todo está vinculado matemáticamente, voy a tener toda una cascada de temas. Más allá de todo lo que pueda hablar de esto, de aquello, de lo otro. Ok. Entonces la pregunta que sigue es, ¿cómo consigo yo ganar identidad clínica de cada uno de todos estos grupos? Todos los grupos que señalé, que era un análisis exclusivamente de probabilidad de combinar, de cosas combinadas. ¿Cuándo tendría mi identidad clínica? Bueno, va a tener identidad clínica si tiene un curso evolutivo particular, que fue lo que se comentó el otro día. Y ese curso es distinto que el paciente que no tiene estenosis aórtica, o es diferente a otros grupos de estenosis aórtica. Esto es lo que hace que algo sea diferente. Bajo gradiente, alto gradiente, toda esta historia, toda esta combinación infernal, sería importante en la medida en la cual tengan un curso distinto. Si no tienen un curso distinto, es lo mismo, más de lo mismo. Lo otro que podría cerrar el círculo es que para cada uno de esos grupos yo tuviera un tratamiento, por ejemplo el CAVI, está acá la doctora Gatiello, en la cual yo pudiera demostrar que modifico la evolución, ya sea en un ensayo randomizado con esa condición aórtica o sin esa con un grupo control, o en un estudio observacional con un control histórico. ¿Va a haber esto en todos estos subgrupos? ¿Va a haber CAVIs para modificar la evolución en ensayos randomizados de todos los grupos? Yo tengo la impresión de que no va a haber. Seguro, porque ya nos costó bastante en la estenosis aórtica clásica, que se va a hacer muchos controles observacionales históricos, que tienen un grave problema. Pero de cualquier forma, más allá de esto, para yo poder demostrar, y me voy para atrás un poquito, que todos estos grupos son algo, tendría que decir que evolucionan en forma distinta, y tendría que decir que requieren un tratamiento particular que cambie esa evolución.
Si no, es más de lo mismo. Ahora bien, llegado a este punto es, ¿qué pasa si todas ellas tuvieran una evolución parecida? Entonces me tengo que olvidar de esto y hablar solamente del gradiente y del área. Si todas, la paradojal, la no paradojal, tuvieran todas la misma evolución, bueno, olvídese, nunca más diga de toda esta historia porque todo es mucho más o menos parecido. Eso podría estar pasando. Ahora, más allá de la medicina, esto salió publicado en el libro de la Nueva Medicina, ya lo comenté un par de veces, ¿verdad? En 1993, y un tipo decía, decía, si usted tortura suficientemente los datos, ellos le van a decir lo que usted quiere que le digan. ¿De acuerdo? Y ojo que alguna vez acá estamos torturando datos, ¿eh? Pero el tipo dijo dos cosas que la verdad que me parece que son, fíjense, en este año, me parece que son realmente vigentes, ¿eh? Dice, quien tortura de los datos lo puede hacer en dos formas. En la primera de esas formas, él ajusta, más o menos esto quiere decir como ajustar, enfocar, los datos, es decir, los va maniobrando hasta que encuentra una asociación que es significativa. Una vez que encontró esa asociación que es significativa, la trata de ajusta a una hipótesis que ya tenía premeditada. O dicho de otra forma, yo tengo una hipótesis de la cual no me voy a salir y voy a ajustar toda mi información para poder mantener esa hipótesis como vigente. Esa sería la primera cosa. Sí. Sí. En el segundo tipo, yo ya por el contrario, tengo los datos y los ajusto a una nueva hipótesis. En la primera, yo tengo una hipótesis, digo, esto es así, y voy a tratar de ajustar los datos para que me explique la hipótesis. En la segunda, no. Yo tengo los datos y voy a inventar una nueva hipótesis. ¿Se entiende cómo es? Es decir, más o menos lo siguiente. Yo quiero decir lo que todo el mundo dice, por lo tanto voy a tratar de ajustar los datos para decir lo que todo el mundo dice. O al revés, yo voy a mirar mis datos y después, si no coinciden, voy a una de esas generar una nueva hipótesis. Y dice, esta última, este segundo tipo ¿cómo se llama?, de hipótesis, dice el tipo, es un poco más difícil, de la práctica menos frecuente, porque uno no se atreve a alargar una nueva hipótesis. Pero esto es lo que está pasando siempre. A mí me parece que muchas veces pasa esto, que una socia junta, que se yo, sobre una hipótesis preestablecida que cree cierta y que otras veces, por el contrario, pocas veces uno se atreve a decir, no, mirá, mis datos me dan para otra cosa. Ojo, porque miren me apareció, y yo creo que se mantiene vigente esto. De modo que si uno hace con toda esta información va a encontrar cualquier tipo de cosas y la cosa la puede seguir complicando hasta el infinito. Muy bien. Llegado a este punto, ¿hay alguna conclusión de todo esto? Bueno, la primera conclusión sería que uno puede combinar todas las variables cuantas veces quiera y se va a encontrar con un montón de cosas y puede complicar la vida hasta el infinito. Eso sería lo primero. Segundo, que partiendo de la historia de que pequeñas variaciones en las mediciones desencadenan una cascada de fenómenos y uno termina encontrando situaciones que no sabe si son reales o no. Y la tercera que sería, bueno, ojo, yo como criterio de verdad tendría que saber que cada una de estas tiene un patrón determinado de evolución, y si no lo tiene, y estoy hablando de lo mismo, y tendría que olvidarme de toda esta historia. Para analizar el tema de la ciencia, sería interesante considerar que dice este tipo. Mire, en las afirmaciones de la ciencia, me interesa, uno no debería decir, ¿es cierto o no es cierto? Debería decir, probablemente o tal vez sea cierto. Es decir, este es un físico americano, le decía, es muy difícil afirmar con seguridad tal cosa o no. Lo que uno dice es, probablemente esté pasando tal cosa. ¿Bien? Y ojo que está hablando de cuestiones muy medibles, muy mesurables en la física. A mí me parece que la estereosis aórtica es también una cuestión de probabilidad. Me parece que tiene una estereosis aórtica probable. Creo que es una cuestión de probabilidad. Pese a que es una cuestión muy fisiológica, con parámetros tremendos, me parece que no tenemos parámetros o medición de esos parámetros que nos permitan asegurar está pasando tal cosa. Yo creo que el problema pasa cuando un paciente tiene un gradiente bajo,
con un área baja. Y la pregunta es la de siempre, ¿es moderada o es severa la estenosis aórtica? ¿Es moderada o es severa? Esto es lo que pasa en esta situación. Si esto está alto es severa, y si esto no está disminuido no tengo estenosis aórtica. Entonces, lo que está pasando es que me encuentro con esta situación y uno se pregunta, ¿esta estenosis aórtica será moderada o será severa? Bueno, una de las formas es salir de la fisiología e ir a la anatomía. Ir a ver cómo es la estructura, cómo es la organicidad. Con el eco, que me parece que es bastante bueno, más allá de todo, la impresión que tengo que algunas veces las mediciones no nos hacen ir bien ver bien la válvula, ¿verdad? O con la tomografía, puntualmente con el score de calcio. Yo la verdad que no sé qué tanto valor tiene un punto de corte duro en el score de calcio, es un elemento más, pero me parece que la anatomía sería un elemento más a considerar. Y el otro tema sería fisiológico. A mí me parece que el doctor Falcone estaba, varias veces estuvo diciendo, bueno, ojo, porque me dijo el otro día que había salido un estudio con fracción de eyección, que para considerar fracción de eyección anormal, tenía que tener menos del 50%, menos del 60%. Y esa es una forma, voy a ligar tanto las reuniones. ¿Por qué? Porque una vez está comprometida la función ventricular y el paciente tiene 50% de fracción de eyección. Y que había un trabajo que había aparecido, creo que en Jack. Bueno, y lo otro que anduvo a dar vuelta, tanto él como el doctor Pérez Arenaza, era, ojo, que el gadolinio, que pueden tener gadolinio, está normal, pero si ya tiene gadolinio, es estenosis aórtica, un daño miocárdico. Bueno, por eso a mí me parece que toda esa información, una posibilidad sería que aún con fracción de eyección normal nosotros hiciéramos eco de glutamina para tratar de aumentar, para ver qué gradiente, qué comportamiento tiene el gradiente. ¿Tiene cuánto tiene el 50%? Bueno, haciendo todo de glutamina, llegar a 60 o 70% de fracción para ver si aparece un gradiente. Y si aparece un gradiente, eso es una estenosis aórtica severa. Y las otras cosas serían estas. No es lo mismo un TRAVI, particularmente transfemoral, que un reemplazo quirúrgico. No es lo mismo. Comentábamos el otro día, creo que con la doctora Gatilo, a ver, si tengo un poco de duda si es moderada o severa, nunca lo voy a mandar a operar. Pero podría mandarlo a hacer un TAVI. Porque no, sobre todo si es transfemoral. De modo que esto ha generado un nuevo escenario. A mí me parece que es difícil que uno reconozca, no, mirá, si yo no estoy seguro que va a ser severa, no lo voy a decir. Pero la verdad uno se maneja con más liberabilidad que si tuviera que mandar a operarlo. O porque el cirujano lo va a rechazar, o porque nosotros tenemos miedo. Pero en esto, no tanto. Y también lo más importante de todo es que si el TAVI avanza en esto, gradiente entre 20 y 40, área de 1 a 1,5 y una fracción entre 20 y el 50%, estas son las condiciones de inclusión de este estudio. Se van a meter pacientes, se están metiendo pacientes en un ensayo clínico randomizado, donde incluyen pacientes con baja área, con un área moderada, fíjense, moderada, acorde con esta área moderada, tienen este gradiente, y tienen una fracción de eyección comprometida. Es decir, estenosis aórtica moderada con disfunción ventricular. Y ahí se le está haciendo un estudio randomizado con TAVI. Si ese escenario es favorable, el escenario global va a cambiar totalmente. Y va a fortalecer todavía más que aún con ciertas dudas de moderada terminan. Eso es más allá de lo que uno cree, la ideología con la cual se maneja. Es como va a terminar siendo la historia. Y la presión va a ser para ese lado. En la medida yo diría que ese escenario también se va a modificar en cualquier forma. Tengo la sensación que vamos a seguir haciendo estudios, comparando miocardio con esto, con lo otro, pero que en definitiva muchas veces vamos a terminar con esta historia. Mirá, tengo algunas dudas, pero la enferma está muy sintomática, hay cierto grado de difusión ventricular, en un punto de fracción de eyección muy alto en cuanto al corte de eyección. Bueno, mirá, se puede hacer una transfemoral, si vamos adelante con eso, no tengo muchos problemas con la vía de acceso, qué sé yo. Eso me parece que es lo que puede estar pasando. De modo que mi idea era compartir con ustedes un análisis así, demasiado simplista, sobre todo para salir de esta historia, ¿no? Porque algunas veces entramos en esto, y me parece que, la verdad, que si uno analiza de esta forma, se encuentra con todas estas combinaciones de situaciones, y a lo mejor es lo mismo, no hay tanta diferencia, y bueno, y el enfoque clínico y global podría ser una alternativa para analizar la cosa. Por lo pronto,
fundado una nueva estenosis aórtica. Y eso es un descubrimiento. Yo diría que ustedes traten de buscarlo, porque, ojo, que puede ser un paper para aparecer en alguna revista de impacto. Sería bajo gradiente, baja área, disfunción ventricular, volumen sistólico normal. Sería la combinación que le daría el pasaje a la posteridad. Bueno, ¿algún comentario? Doctor Doval, usted que el otro día dijo, de lo único que estamos seguros es de la estenosis aórtica severa, de las otras ya no sabemos nada. Me parece que, digamos, de las cosas anatómicas que vos mencionaste, me parece que al eco se lo dejó en un segundo plano, y yo no confío tanto en un número como es el número de la cantidad de calcio que tiene la válvula. Me parece que si volvemos a mirar bien la válvula aórtica, y eso de que la válvula se abre poco, pero porque tiene poco gradiente, depende si hay fusión o no de las válvulas. Si uno ve una válvula bien fusionada que se abre poquito y no puede abrir más, a uno no le queda duda de que el paciente tiene una estenosis aórtica severa. Otra cosa es que no tenga fusión y uno vea que se abre. Me parece que quizás tenemos que volver a la vieja anatomía del eco y ser más semiológicamente informado que informando con números. Creo que quizás vamos a encontrar alguna cosa que nos pueda ayudar a este berenjenal, como decía. Bueno, sí, pero yo voy a ser reiterativo. Quisiera ir sobre, ojo, uno muchas veces dice, estoy midiendo cosas diferentes. Están midiendo lo mismo, lo que pasa es que lo pone de otra forma, ¿verdad? En la ecuación de continuidad. Eso se llama correlación matemática. Claro, yo lo puse con un término más primitivo de vinculación. Se llama correlación matemática. Uno dice, mirá, claro, uno dice, esto es una variable y esta es otra. Los factores que entran acá y entran acá son los mismos, solamente que en este entra este. No siempre se pone énfasis en esta historia. ¿Usted cómo calculan el área? Y bueno, el área lo calculando el flujo a nivel subaórtico y a nivel aórtico. Y el flujo, ¿cómo lo calculan? Como el producto del área por el cual está pasando un flujo determinado, multiplicado por la integral de velocidad-tiempo. Y esa parte de la fórmula es común acá y es común acá. Por lo tanto, no hay tantas variables, Y es difícil, probablemente hay un defecto en las mediciones para explicar que nos encontramos con todo este número de estenosis aórtica. Doctor Pizarro, usted ha sido, digamos, su tiempo, no mucho tiempo, un ecocardiografista eximio y sigue diciéndolo. No, le digo lo que siempre pensé. Para mí la respuesta cuando hay clasificación, subclasificación de la clasificación, hay misclassification. Evidentemente todo esto, yo particularmente siempre miré mucho más la válvula y calculé el gradiente y miré menos el área y el volumen de flujo que otra cosa, y ya lo dije la otra vez. Para mí es mucho mejor hacer eso, reproducir eso por lo menos en mi mente para decir si es hemodinámicamente significativa la valvulopatía, que hacer un montón de mediciones que a veces la incorrección va por ese lado. Esa es mi interpretación. Y como vos bien dijiste, evidentemente el problema que tenemos acá es que muchas veces salieron estudios donde la prevalencia de ciertas subclasificaciones de esta pasaba de un estudio del 3% al 27%. Entonces uno se decía, ¿existe o no existe esto? El problema era, el problema es lo que decís, la inexactitud que tenía cada uno en medir lo que tenía que medir. El drama era que cuando uno aumenta el grado de mediciones, el error es mucho mayor. Cada uno va a tener más variabilidad. Prácticamente, yo iría a lo práctico, miraría la válvula aórtica, miraría qué grado de formación y calcificación tiene, algo muy fácil para todos de ver. Haría un gradiente medio, miraría cómo es ese gradiente y el tipo de flujo, y no hay que olvidar que con función normal es lo mismo que si uno le tocaría el pulso arriba. Y evidentemente es lo mismo. Claro, porque estamos hablando de la velocidad de ascenso de la pendiente y del gradiente. Exacto. Y con eso, como se dijo previamente, y con eso solo, sin medir el área, sin ir a un área valvular específica, uno se da cuenta cuán hemodinámicamente significativa es la estenosis aórtica. Cuando uno pasa a la segunda parte y dice, bueno, va a medir el área, el volumen de flujo, el volumen de expulsión, uno empieza a confundirse y quizás lo tenía más claro en la primera parte. Y uno dice, che, pero está bajo, a vos que te da intermedio, y a mí
y a mí me da prácticamente normal. ¿Y cómo, dónde lo mediste? Acá, allá, abajo, arriba. Y como vos dijiste, área y flujo, BS, que vos pones, tienen la misma condición en la fórmula. O sea, si te equivocás en uno, te equivocás en el otro. O sea, no hay un sentido de eso. Por eso creo que tenemos que tener una visión más simplista y reconocer, como vos dijiste, que a veces se exprimen mucho los datos para llegar a una hipótesis, pero que realmente todavía, si la hipótesis hubiera sido muy fundamentada, estuviéramos todos seguros que la estenosis aórtica se dividiría de alguna manera. Y hoy todavía seguimos confundidos de que esto realmente esté dando vuelta por ahí. Entonces algo pasa. Esa es mi impresión, ¿no? Bueno, está bien. Es lo mismo. Que dice lo mismo. La clasificación de la Diego, vos me parece que varias veces señalaste la posibilidad de tener una aproximación más segura en la función ventricular, en la función miocárdica, ¿verdad? Y entonces hablaste del gadolinio, los ecografistas también hablaron del strain, hablaron del flujo de la, ¿cómo se llama?, del Doppler tisular, y vos hablaste del T1 mapping, creo que es, para decir que hay un poquito de gadolinio difuso, no como el que estamos viendo acostumbrados a hablar de un gadolinio focalizado y demás. Ahora, si como los ecografistas dicen, no, mira, ahora la función ventricular no es 50, es por debajo de 60. Te cambiaron el parámetro, entonces ahora, porque en realidad lo que estábamos haciendo es por arriba de 50 buscando indicadores que no estaban asociados con el acortamiento para decir hay cierto daño miocárdico. Pero estoy diciendo, mira, la verdad que el daño miocárdico aparece por debajo de 60. ¿Vos qué pensás de esto? Digamos, yo creo que el gadolinio lo que te marca es el grado de adaptación que tenés a tu estenosis aórtica. Me imagino que hay pacientes que a un grado muy severo de estenosis aórtica tienen un gran grado de adaptación, nacen fibrosis, y cuando te aparece la fibrosis lo que te está diciendo es la adaptación fisiológica, esa estenosis colapsó. Claro. Y apareció la apoptosis y apareció la fibrosis. Obviamente que cuando va colapsando esa adaptación, te va a ir cayendo la fracción de eyección. Entonces la fracción de eyección va a pasar de 60 quizás a 55, a 50 y va a ir bajando. Yo creo que la fracción de eyección normal, ¿es menos de 50 o menos de 60? No, con este trabajo que dice Mariano es, digamos, más de 60. A ver, más de 60 te asegura que vos tenés un volumen sistólico alto. Perfecto. Y por lo tanto vas a tener gradientes y tenés reducción de la pregunta es la fractura. siguiente, todos los indicadores del gadolinio y del coso tenían valor por debajo de 50, entre 50 y 60. A lo mejor no hay ninguno que tenga, yo me imagino que cuando vos llegás al punto de corte a 60, ya no hay un fibroso. Yo lo que digo, más de 60, la hipótesis que yo armaría es más de 60 no vas a tener fibrosis. Entre 60 y 50 va a empezar a aparecer el gadolinio, menos de 50 todos tienen gadolinio. Claro. Pero yo lo que, yo lo que creo que el gadolinio todavía va a tener mucha variabilidad de acuerdo a tu grado de adaptación. Y después creo que siempre uno le pasa, digamos, cuando vos medís velocidades hay variabilidad, cuando vos medís áreas hay variabilidad. Y yo te diría que quizás el parámetro que menos variabilidad tiene es la planimetría de la válvula aórtica. 3 técnicas, transesofágico, la ATC y la resonancia. Cuando vos haces planimetría... ¿Qué tanto depende del operador? No, pero por eso, muy poca variabilidad. Entonces ahí reducís tu incertidumbre. Y es lo que dice Rolo, es ver la válvula, se mueve poco, planimetría baja, es ver la válvula, no ya con un eco, digamos, en par external, sino la estás viendo por la planimetría. Entonces yo creo que, digamos, que quizás uno tendría que priorizar más la planimetría, lo que dice Rolo, ver la válvula, y después gradientes, y después las otras cosas, la perspectiva, todo, es más complejo, es más variabilidad. Eso yo lo veo con resonancia. Y hay veces que, digamos, tenés mucha discordancia con el eco. Exactamente. El gradiente es muy distinto, pero la planimetría es similar y muy consistente en todas las técnicas. Y después con respecto al calcio, yo he visto válvulas que tienen mucho calcio y que abren bien, y la planimetría te está marcando la estenosis. Son pacientes que tienen estenosis aórtica moderada y tienen mucho calcio, y sí, tienen mucho calcio, y todavía no se achicó. Y entonces, guarda con el calcio, yo creo que hay que ir a parámetros muy duros. Me parece que hay que ir más hacia la planimetría o ver la válvula que todas las demás cosas, como vos decís, que están muy interconectadas y tienen mucho error entre, digamos, de medición, y por lo tanto tenés error en la clasificación. Lo que yo estoy diciendo es,
Ojo, porque hay pacientes que tienen más del 50% de fracción de eyección y tienen un poquito de gadolinio. Pero uno te dice, no, amigo, el punto de corte no es 50, es 60. Cuando te ponen en ese escenario, ¿dónde queda el gadolinio, el T1 mapping y el strain? No sé si me entiendes. Se arma un nuevo escenario que ya todo ese tema podría perder vigencia. Yo creo que el gadolinio, a medida que caiga la fracción de sección, el gadolinio va a aumentar. Sí, estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo. A medida que vos pierdas volúmenes históricos, el gadolinio va a aumentar. Y cuando vos te pones una fracción de sección muy alta, vos tenés volumen histórico normal y tenés, despejás la pseudoestenosis por bajo volumen histórico. Y yo creo que la planimetría tiene el riesgo de la disfunción ventricular. Cuando vos tenés disfunción ventricular, lo que vos decís, hacele un eco con dobutamina, fijate de vuelta la planimetría, y si la planimetría sigue baja, es una estenosis aórtica severa. Yo creo que cuando uno consigue un buen gradiente, ahí ya termina la historia, ¿no? Claro. Bueno, ¿algo más? Sí, adelante, Rodolfo. Un minutito espera que se está grabando esto con el micrófono. Ah, está bien, dale. Yo quería comentar lo que dijo Diego. Salió el trabajo del 60% del grupo europeo, pero el trabajo tiene algunas cosas que hay que comentar. Primero es una corte retrospectiva, ¿no? Que la sacaron de los registros médicos y todo. Y lo que, primero eso, no es un trabajo prospectivo, la verdad, ni observacional, ni tampoco se comparó conducta corte histórica, o sea, sacaron un número, decían, por esto. Si lo sacaron hipotetizando lo que vos estabas diciendo antes, dice, si tiene más, el flujo siempre va a tender a lo normal, ya no tenemos ese problema de bajo veces, volumen de expulsión, ¿no? Entonces sacaron ese número, que bueno, uno puede interpretarlo de varias maneras, pero es una corte retrospectiva, o sea que ya el trabajo responde, son muchos pacientes, pero es retrospectivo, ¿no? Y que uno... Posteriormente vinieron editoriales de ese trabajo ahora, ¿no? De algunos grupos, ¿no? De ahí, y la verdad, sinceramente, por el momento, se le preguntó a los autores cómo habían hecho el punto de corte, porque el punto de corte está preestablecido, no es el que salió del trabajo. Y dijeron, no, que en realidad, lo que vos estás diciendo, no veían strain anormal cuando llegaba el 60%. Entonces pusieron ese punto de corte. Mirá cómo interpretaron. Lo derivaron de esa situación. De esa cosa. No quiero decir cómo se interpretó eso en el nuevo trabajo ¿no? Lo que sí me llamó la atención es que se postuló tanto, pero el diseño del estudio, cómo agarraron los pacientes... Es cuestionable. Y es cierta manera cuestionable para muchos de nosotros. No, la última pregunta del comentario es, ¿podrá existir trabajos prospectivos para medir la evolución de esto? ¿Va a existir esto? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque creo que cada vez más estos pacientes, muchos de ellos van a desaparecer de la serie de la enfermedad mental, y eso es lo que me parece que va a estar pasando. Si este procedimiento termina no teniendo complicaciones, se va a avanzar sobre esto. Y si este estudio de estenosis moderada mal ventrículo funciona, y es probable que funcione, y aunque funcione parcialmente, el escenario es otro. Y va a cambiar la historia. Porque además de eso, estar midiendo, no sé con qué periodicidad, si hay un cambio de un parámetro, porque en una de esas se transforman, va a ser, mira, eso es lo que va a terminar pasando, me parece. Pero bueno, eso ya es predicción futurológica y está un poco alejado. ¿Algún comentario más, no? Listo.